Bendiciones. Os saludo desde aquí, desde Alcalá de Henares, vuestro hermano Emilio. El hermano Enrique me daba la oportunidad de compartiros una reflexión y hoy quería animarte, inspirarte a través de dos biografías que hay en la Biblia. Y ustedes dirán, ¿una reflexión de unos minutos con dos biografías? Pues sí, me va a dar tiempo en unos poquitos minutos hablarte de dos biografías, porque son dos biografías de dos hombres de Dios tan cortas que apenas llenan un capítulo. Son biografías de versículos. Una está en Hechos capítulo 9, el hombre se llamaba Ananías. No nos dice de qué familia venía, no nos dice su posición social, no nos dice ni siquiera el puesto que ocupaba en la iglesia, si era pastor, diácono, anciano, pero dice la palabra del Señor, un discípulo llamado Ananías. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que era un discípulo, es decir, alguien que aprendía del Señor Jesús, un aprendiz del Señor Jesús, un aprendiz de esta fe tan maravillosa que hemos recibido, alguien que vivía absorbiendo las enseñanzas de la palabra de Dios para vivir y comportarse como Jesús lo haría. Nos sigue diciendo que oía la voz de Dios y nos sigue diciendo que cuando Dios preparó el encuentro con Pablo, Ananías entra a la casa donde Pablo estaba y dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció camino a Damasco me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, le cayeron como escamas de los ojos a Pablo, recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado en agua y hasta ahí la biografía de Ananías. No se nos dice más nada de sus logros, de su posición económica, de su posición en la iglesia, si fue o no famoso, si fue o no alguna vez aplaudido o reconocido por esto, pero sí sabemos dos cosas muy gloriosas: que era discípulo, que conocía la voz de Dios y, cómo no, que fue el eslabón que Dios utilizó para impulsar el primer paso de la carrera del gran apóstol Pablo, del cristiano más destacado y más sobresaliente de toda la historia de la Iglesia. ¿A través de quién dio ese primer paso Pablo? ¿Quién fue el eslabón? Pues no fue uno de los 12 apóstoles, que va, fue un anónimo discípulo llamado Ananías, con una muy corta biografía. Pero que pudo vivir con la satisfacción de haber sido el instrumento de Dios en el momento específico para el que Dios lo destinó. La otra biografía es de un hombre llamado Antipas el de Pérgamo. ¿Qué nos dice la Biblia de él? Al margen de eso, de que se llamara Antipas y que era de Pérgamo. No se nos dice de qué familia venía, no se nos dice si predicaba bien o mal, pero sí dice la palabra una cosa muy gloriosa, algo que me hace mirar a Antipas con celo y con anhelo de ser como él. El Señor se detiene para hablar de él y dice: Antipas, mi testigo fiel. Eso es todo lo que sabemos de Antipas, que era un testigo fiel, dicho por el propio Señor Jesús. Yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Una biografía larga y tendida como la de Saúl, detallada, nombrando el origen, el apellido de Saúl, la casa de donde viene, toda su dinastía, su trayectoria, sus logros, pero al final terminando en resumen como una biografía que nos muestra el ejemplo de cómo no vivir, el ejemplo de cómo no terminar nuestros días, el ejemplo de cómo no tratar con Dios? ¿O prefieres una biografía sencilla, como la de este Ananías del capítulo 9 de Hechos, o como este Antipas, una biografía corta y resumida, pero con el registro de ser alguien obediente a Dios? Yo prefiero una biografía corta y sencilla, pero que se me recuerde como alguien que obedeció a su Dios. Dios te bendiga.